Dice así el Salmo 27, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearon. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias. Solamente podemos decirte gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre Todopoderoso. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos y pedirte que tú estés hablando a nuestros corazones, nos estés consolando, exhortando y animando, Señor. Queremos ver tu hermosura, la hermosura de nuestro Señor Jesús. Por eso dejamos nuestras vidas en tus manos, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. David comienza proclamando la confianza en el Señor. Comienza recordando tres características fundamentales. Tres características fundamentales que son fundamentales para la fe. Pero él no lo hace de una manera académica o como dando una lección, sino lo hace muy personal. Fíjense que usa pronombres posesivos. Mi. Es como una relación íntima que tiene David con su Señor. Es tan cercana, es tan particular, que David dice: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fortaleza. Es mi. Algo particular, algo personal. En otro lugar, ahí en el Salmo 18:28, Salmo 18:28, David decía al respecto de estas también tres cualidades de Dios. Dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En el Salmo 28, versículo 8, también David hablando acerca de su Dios, 28:18, dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Nosotros debemos notar que cuando acá la palabra habla de fortaleza, Dios como una fortaleza, también implica una roca. También implica un refugio, una ciudad fortificada
¿Qué es lo que entendían ellos cuando hablaban de fortaleza? Una ciudad fortificada, donde las personas podían ir corriendo a esa ciudad cuando los enemigos venían y ahí se sentían seguras. Porque eran torres muy altas, murallas muy altas. Y eso lo que está aquí aplicando David. Él se sentía seguro en Dios. Su fortaleza, su fortaleza. En otra parte, en el Salmo 37, versículo 39, dice lo siguiente: pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. David reconoce 3 características realmente fundamentales para los que están en medio de la tormenta. Y estas palabras que David usa es como, podemos decir, como leña que se le echa a nuestra fe para que se encienda nuestra fe. Eso es lo que está haciendo David. David está diciendo, Él es mi luz en medio de las tinieblas. Él es la salvación que nos socorre. Él está diciendo, Él es nuestro refugio en el cual estamos totalmente seguros. Es nuestro refugio en el cual podemos ir corriendo para estar en Él, porque ahí vamos a estar acobijados y seguros. Eso es lo que David estaba expresando. Por eso él podía terminar este versículo y dice, ¿a quién? ¿Y de quién? ¿O a quién? ¿Y de quién temeré? ¿A quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es el refugio. Ese mismo Dios personal que David podía decir, mi luz, mi salvación, mi fortaleza, es el mismo Dios para nosotros hoy. Porque algo de lo que nosotros estuvimos viendo es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y ese mismo Dios que era tan personal para David, ese mismo Dios, es el mismo Dios personal para cada uno de nosotros. Después de reconocer quién es Dios, recuerda algunos acontecimientos que le habían sucedido y cómo Dios lo había salvado. Fíjense ahí el versículo 2 del Salmo 27, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Realmente David acá está dramatizando de una forma muy vivencial. Había malvados tan crueles, que David los describe como aquellas fieras salvajes que desgarran a una persona cuando la toman. Eso es lo que está viendo acá David, cómo eran sus enemigos. En otra oportunidad el salmista utiliza esa misma fraseología en el Salmo 7.2. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Este hombre sabía realmente qué era sufrir. Este hombre sabía qué era sufrir. Pero al final dice lo siguiente, ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Y es interesante porque acá se usan 2 verbos juntos. Y esos 2 verbos son para enfatizar las consecuencias. En este caso, unas consecuencias de destrucción. Estos enemigos fueron aniquilados. Refuerza eso. Esos verbos refuerzan esa consecuencia. Sus enemigos fueron totalmente destruidos. Pero David, después de reconocer quién es Dios para él y lo que ha hecho, sigue diciendo, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Yo estaré confiado. Imagínense ustedes en ese tiempo
en la antigüedad, cuando un ejército quería tomar una ciudad, y estas ciudades tenían murallas, tenían una ciudad fortificada, y como decíamos, esas personas que hacían, iban a la ciudad fortificada y allí iban a estar seguros. El problema más grande era que las provisiones se podían terminar. Y estos ejércitos acampaban, piolas, no tiraban ni una flecha. Se iban a las afueras y sitiaban la ciudad. Y nadie podía salir. Y el pozo de agua quedaba afuera. No había agua dentro. Y esas personas tranquilas acampando en ese lugar. ¿Hasta qué? Hasta que sus provisiones se terminaban. Y entonces así, eso es lo que hacían mucho los asirios. Eran asesinos los asirios. Y ellos tenían tranquilitos acampando fuera de la ciudad fortificada. Se terminaban las provisiones y la gente tenía que salir. Y ellos los aniquilaban. Ellos tomaban la ciudad. Pero acá David está confiando no en una ciudad fortificada que la hicieron los hombres, finitos, falibles. Acá David estaba confiando en el Dios, creador del universo. Estaba confiando en el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estaba confiando en ese Dios que cuando Josué y el pueblo de Israel iban a tomar la ciudad, iban a entrar a Canaán, el Señor le dice en Deuteronomio 3:6, dice, no te dejaré, ni te desampararé. Esa es la ciudad donde David estaba seguro. Ahí no iba a haber falta de provisión alguna. Ahí no hay falta de nada. Dios es nuestra ciudad fortificada, nuestra fortaleza. Y David confiaba en eso. Por eso podía decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Pero no solamente recordaba lo que Dios hizo por él, sino también lo que él había pedido. Lo que él había pedido. Fíjense ahí el versículo 4 del Salmo 27. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, o esta perseguiré. Otra traducción lo dice así. Una cosa he demandado a Jehová, he pedido a Jehová, y esta voy a perseguir. ¿Y qué cosa David pidió? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjense que David no solamente pedía, sino que pidió y buscó y anheló fervientemente estar en la casa de Dios, no un día a la semana, no una vez al mes, todos los días, dice, de mi vida. Pero ¿por qué David pide estar en la casa de Jehová? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante? Fíjense si nosotros prestamos atención y nosotros vamos al libro obviamente no vamos a ver, pero si nosotros vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo, casi la mitad del libro habla acerca de la construcción del tabernáculo. Recordemos que en el tiempo de David no había templo, recién el templo lo construye su hijo, él no tenía permiso de Dios, no podía construir, tenían todavía el tabernáculo. Y Éxodo explica, fíjense, Éxodo tiene 40 capítulos. Y las especificaciones de la construcción del tabernáculo, el comienzo y el final de la obra ocupan 15 capítulos. 15 capítulos. Ahora, algo debía ser tan importante que Dios
realmente se tomó el tiempo de que se escriba un relato pero tan grande acerca de una tienda. Porque era una tienda de campaña. ¿Qué tenía de importante esa tienda? Esa tienda tenía que ahí era donde la presencia de Dios iba a estar. Es ahí donde su gloria se iba a manifestar. Era ahí el lugar donde Dios iba a habitar. Era el lugar de reunión, era el lugar de adoración, era el lugar del sacrificio. Es ahí donde Dios hablaba. En esa tienda, en ese tabernáculo. Era en ese sitio donde la congregación se juntaba para reunirse. Era en ese lugar que Dios había elegido para tener comunión. Él, un Dios 3 veces santo, con un pueblo pecador que debía entrar a su presencia con sangre ajena. Era ahí, en ese lugar. Y eso es lo que David sabía. Eso David sabía. Por eso también él pudo decir, fíjense, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La Biblia de las Américas los dice de esta forma, dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Es ahí donde David quería estar. Él quería contemplar la hermosura de su gran rey. Él quería meditar de día y de noche. Él quería estar ahí donde Dios estaba, en su tabernáculo. Pero había algo más. No solo le daba la posibilidad de estar frente a la presencia de Dios, contemplando su hermosura. Sigue diciendo David en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. La Biblia de las Américas lo traduce, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la angustia. En el día de la angustia. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Él sabía que su Señor lo cuidaría a pesar de su angustia. Él sabía que era ese lugar donde Él iba a estar cuidado en medio de la angustia. Una vez el Señor Jesús dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso era lo que estaba describiendo David. Eso era lo que aumentaba la fe de David. Eso es lo que se estaba repitiendo él en su corazón. ¿Y qué provocaba en David semejante ternura de parte de Dios? Sigue diciendo, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David veía todo esto que el Señor lo iba a esconder, lo iba a guardar, le iba a levantar su cabeza. Él iba a estar seguro en su presencia, iba a ver la hermosura de su Señor en ese tabernáculo, en ese lugar. Y él estalla en alabanza y adoración, lo único que una persona puede hacer. Lo único, al ver semejante majestad. Hasta aquí David, podemos ver a este hombre David, un hombre realmente que le habla a su corazón,
Un hombre que viene hablando a su corazón. Él viene recordando quién es Dios. Él viene recordando quién es Dios, cómo Él actúa contra sus enemigos. Él viene recordando cómo lo sabe cuidar este Señor, este es su Señor. Por eso Él anhela estar frente a Dios en su tabernáculo. Y ahí Él puede cantar a su Dios y alegrarse ante su presencia. Él se recuerda esas cosas. Eso es lo que estamos viendo acá. Él se recuerda esas cosas. Él se recuerda esas cosas. Pero ahora David comienza a clamar. David comienza a clamar pidiendo socorro. Pero ya tiene una visión correcta de Dios. Ya tiene una visión correcta de Dios. Él comienza pidiendo socorro al Señor. Dice, lo leo de la Biblia de las Américas, versículo 7. Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. A pesar de ese conocimiento que David tiene de Dios, que es lo que estuvimos viendo anteriormente, Él pide por misericordia, Él pide por piedad en medio de la angustia. Él pide, clama a Dios, pero no lo hace de una forma negativa, aunque parezca, no lo hace. Fíjense el versículo 9, Él dice, tú has sido mi ayuda. Tú has sido mi ayuda, oh Dios de mi salvación. Él está hablando correctamente. ¿Quién es Dios? Él había sido su ayuda, Él había sido su ayudador, su salvación. Pero no solamente eso, Él estaba haciendo también algo correcto, responder a lo que Dios había dicho que debían hacer. Buscar mi rostro. Buscar mi rostro. En otros salmos se hace exhortaciones a buscar el rostro del Señor. Y varias veces se usa en la Biblia de buscar el rostro del Señor. Fíjense ahí en el Salmo 105. Salmo 105, versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Dice, buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. En una oportunidad, Isaías, ahí después si lo quieren buscar ahí, Isaías 55. Isaías hace un llamado al pueblo a buscar el rostro del Señor. ¿Por qué hace ese llamado Isaías? Porque Dios es un Dios compasivo, que quería perdonar, quería libertar, quería auxiliar. Y en Isaías 55, 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Dios es un Dios que oye a sus hijos. Y David sabía eso. Por eso su corazón quería buscar su rostro. Buscar su rostro. En una oportunidad el Señor Jesús dijo lo siguiente. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿cuánto más ahora nosotros que tenemos la entrada al lugar santísimo?
Tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre que nos compró y somos sus hijos, podemos ir todos los días a buscar el rostro del Señor. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. David respondió, como decía, correctamente al llamado de su Señor. Cuando dice, buscad mi rostro, y dice, mi corazón te respondió. Mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. Él tenía confianza en su Señor, a pesar de su angustia. Esto se puede ver en sus palabras, pidiendo misericordia, pidiendo piedad, y que Dios no escondiera su rostro. Esa aparente desamparo que sentía, no tenía que hacerle perder el objetivo, el Señor. Él no podía no podía desviarse su mirada. Esa angustia no debía ganarle. Por eso se recuerda, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. En otras palabras, fíjense que acá David está hablando de una relación íntima entre los padres e hijos, y dice, aunque esa relación íntima se destruya, aunque esa relación se aniquile y los padres dejen a los hijos, dice, con todo, Jehová me recogerá. Y nosotros podemos tener la confianza de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Recordemos que estamos en el hueco de su mano. Como leíamos hoy, con el Señor Jesús decía, nadie nos iba y nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Nunca, jamás. Y esto es lo que David sentía. Muchas veces nosotros clamamos a Dios y parece que el cielo está cerrado. Pero el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Es cierto para él y es cierto para nosotros también. Es cierto para nosotros también. Pero no se queda solamente con una oración general, David, pidiendo misericordia y piedad, sino que ahora se enfoca en que le enseñe cómo dirigirse a causa de sus enemigos. Fíjense ahí el versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Qué difícil realmente es seguir un sendero correcto en medio de la adversidad. Es tan difícil. Somos así de fáciles de desviarnos cuando tenemos algún problema o tenemos una situación real. Y David es lo que le estaba diciendo. Él se veía en estas circunstancias. Los enemigos de David lo acechaban y él lo que no quería, desviarse de lo que él entendía, quién era Dios, cómo era Dios y cómo actuaba Dios. No quería desviarse de eso. Por eso él clama al Señor, reconociendo que sus caminos, solamente sus caminos, son caminos rectos. La Biblia de las Américas lo traduce con caminos llanos. Llanos. Donde todo, eso significa, donde todo es más claro.
donde es llanura, donde nosotros podemos ver con claridad todas las cosas. Eso es lo que le está clamando David. Eso es lo que está clamando David. Y así debe ser, buscar el rostro del Señor, pidiendo que nos muestres sus sendas llanas, sus sendas claras, sin obstrucción. Santiago, cuando habla acerca de los problemas y de las persecuciones, en este caso, en Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. En medio de la turbulencia que vivimos y no sabemos qué hacer, David le decía: oh Señor, ayúdame, muéstrame, enséñame tu camino. Oh Señor, dame sabiduría para enfrentar esto. No sé, mostrame con claridad. Llévame a esa llanura que tú tienes para ver realmente cómo corresponde. Eso es lo que David estaba haciendo. Al finalizar la petición, otra vez David ve en retrospectiva y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A pesar de las peticiones precisas que el salmista le realiza al Señor, como si estuviese realmente ahogándose, finaliza con un acto de confianza plena de su Dios. Si él no hubiese tenido esa esperanza que antes recordó en su corazón cuando comienza el Salmo, seguramente su vida desfallecería sin esperanza. En otras palabras, David está diciendo: hubiera yo desmayado si no hubiese creído que voy a disfrutar la bondad de Jehová mientras viva. Eso sería otra traducción. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído que voy a disfrutar la bondad de Jehová mientras viva. Eso es lo que David estaba diciendo. Ahora, ¿qué nos quedaría realmente? ¿Qué nos quedaría si no creyésemos que Dios es bondadoso para sus hijos? ¿Qué nos quedaría si nosotros no creyésemos que Él es el que nos sostiene por pura gracia y misericordia? ¿Qué nos quedaría a nosotros si nosotros no creyéramos que el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración y nos sostiene y nos consuela? ¿Qué nos quedaría? Nada. Desesperanza, tristeza tan profunda que bajaríamos nuestros brazos y desmayaríamos. Nada nos quedaría. Nada. Nada. Pero David concluye exhortando a la congregación. Fíjense cómo dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta palabra aguardar también se puede traducir en esperar o espera. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Otra traducción, cuando habla de alentarse el corazón, dice: ten ánimo, ten ánimo. Espera al Señor, esfuérzate, ten ánimo. Sí, espera en el Señor. Pero esto no quiere decir, esta palabra esperar, no está hablando de un sentido pasivo. Espero. Y bueno, espero.
¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Es interesante porque todos los verbos que se utilizan acá están en forma activa. Están en forma activa. Este esperar implica esforzarse, tener valor, cobrar ánimo. Es como decir, espera orando. Muchas veces pensamos, ¿no es cierto? Como se dice comúnmente, piensa en positivo. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Y esto no es lo que está diciendo David. Eso es lo que no está diciendo David. En primer lugar, hablarle a mi alma de quién es Dios. Eso es esperar. Hablarle a mi alma de quién es Dios. Cómo actúa a mi favor contra mis enemigos. Y cómo Él tiene el poder para guardarme y sostenerme. Eso es esperar en Dios. Hablarle a mi alma, como Él había hecho al comienzo del Salmo. Pablo lo diría de esta forma en Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes. Si nosotros hacemos una lectura rápida de Efesios 6:10 en adelante, lo que nosotros podemos ver acerca de la armadura es el Evangelio. Es nuestra justificación, es nuestra salvación, es el perdón, es tomar las Escrituras y poder estar viendo todas estas cosas y la obra de nuestro Señor Jesús, su maravillosa obra en la cruz del Calvario. Eso es tomar la armadura de Dios y cuando finalicen los problemas, estar firmes. Como decía recién, en otras palabras, David estaba diciendo, espera orando, esfuérzate en oración, cobra ánimo. Eso es lo que está diciendo David. Eso es lo que está diciendo David. Ahora lo bueno, que nosotros hoy no necesitamos un tabernáculo donde David debía ir. David tenía que ir al tabernáculo. Salomón tenía que ir y todo el pueblo de Israel tenía que ir al templo. Y nosotros no necesitamos ya más eso. Ahí estaba Dios en ese lugar. Pero Pablo en 1 Corintios 6:19 les recuerda a los corintios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Tenemos un privilegio que no tenía en ese momento David. La presencia de Dios habitando en cada uno de sus hijos. En cada uno de sus hijos. Hoy por el triunfo de nuestro Señor Jesús en la cruz, tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Y para qué? Lo responde Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. Ese mismo Dios que estuvo con David, hoy está también con nosotros.
cuidándonos, sosteniéndonos. David decía, espera al Señor. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, hermanos. Espera orando. Espera orando. Esfuérzate en la oración. Tu corazón cobre ánimo. Sí, espera en el Señor. Qué privilegio que nosotros tenemos hoy por la gracia de nuestro Señor Jesús. Poder estar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, delante de la presencia de nuestro Dios y ver la hermosura de nuestro Salvador y clamarle si tenemos necesidad. Él nos escucha porque su palabra dice, Él está ahí para nosotros pedirle y recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué precioso! Espera orando. Esfuérzate en oración. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Ve a Cristo. Ve al trono de gracia. Ve a nuestro Padre Celestial. Ve a Él. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y podemos confiar plenamente en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, en su aliento. Mis hermanos, el Espíritu Santo es eso, consolador. Consolador. Aquel que alienta, nos anima, nos esfuerza. Nosotros no sabemos cómo orar, pero como somos su templo, Él habita en nosotros. Él sabe cómo pedir según la voluntad de nuestro Dios. Amén. Oh bendito Dios, qué gracia y qué misericordia. Espera orando, esfuérzate en oración, cobra ánimo. Sí, espera al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque podemos ir al trono de gracia, Señor. Todo el día, delante de tu presencia. Antes solo podían disfrutar en un lugar específico y hoy tenemos el privilegio de estar hoy en este lugar y disfrutarte y en nuestra casa y disfrutarte y en el trabajo, disfrutarte, Señor, clamándote acá en casa, en el trabajo, en donde sea, y tú oyes a tus hijos, Señor. Oh bendito Dios, queremos exaltarte. Ayúdanos, Dios, a ver con claridad todas las cosas. Queremos verte a ti, Dios. Queremos contemplar tu hermosura, tu majestad, tu gloria. Para eso fuimos formados, Señor. Qué hermoso es saber que ese mismo Dios que tenía David hace miles de años atrás no ha cambiado. Y es el mismo Dios que nos sostiene, que nos recoge, nos levanta nuestra cabeza, nos pone en una roca. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que nunca nos vas a dejar, ni nos vas a desamparar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sabes, Señor, que frágiles somos cuando nos enfrentamos con circunstancias difíciles. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tus fuerzas. Anima nuestro corazón. Consuela nuestro ser, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, para conocerte más y más a ti y exaltarte. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.